Buenas noches, jóvenes. Vamos a cerrar el primer tema que vimos. Como ya ustedes hicieron sus tareas y yo lo retroalimenté, entonces vamos a ver si hay alguna pregunta, algo que ustedes no les haya quedado claro de este primer tema. Entonces, en este primer tema nosotros estuvimos viendo algunos términos contables. Vimos los objetivos que tiene la contabilidad, los principios y las normas internacionales de contabilidad, que la vimos un poquito superficial aquí en clase. Sin embargo, en su material de apoyo ya hay material de lectura. El Código de Ética, la Ley 633, que es la ley de los contadores o de la creación del Instituto Dominicano de Contadores Públicos. Y la Ley 1192, que es el Código Tributario. Todo contador debe tener ese código a mano o en la computadora, obviamente, que va a hacer el mismo trabajo. Entonces, otros temas que vimos fue los documentos corporativos de la empresa, lo que se necesita, los pasos a seguir para constituir una empresa, una persona jurídica, ¿verdad? Lucrativa. Una SRL podría ser, una EIRL podría ser, porque ya hay otras personas jurídicas que se conforman de una manera totalmente diferente a lo que nosotros hemos visto, pero la mayoría es de esta manera. Y los documentos de contabilidad y el catálogo de cuentas, los insumos de la contabilidad, que son las facturas de venta, facturas de compra, los cheques, las notas de débito, notas de crédito, las órdenes de compra, en fin. Todos esos son los documentos que nosotros necesitamos para registrar en la contabilidad. Y el catálogo de cuentas lo necesitamos para realizar los registros contables. Generalmente vamos a hacer esos registros como una entrada de diario de cada cheque, de cada factura de compra, de cada factura de venta, de la nómina, de los pagos de los impuestos, etcétera. Eso siempre y cuando no tengamos ningún software para realizar o para registrar las operaciones de la contabilidad. El catálogo de cuentas que yo le entregué, el catálogo de cuentas que tiene que ver con la declaración jurada de la DGI, porque tienen las mismas cuentas que se utilizan en esa declaración jurada. Bien, eso fue de manera así rapidita lo que vimos en el primer tema. Entonces me gustaría, jóvenes, que me digan si hay alguna pregunta de este primer tema, algo que no le haya quedado claro. Por favor, me dejan saber. Voy a ir moviéndolo. Ya yo lo retroalimenté a los dos. Así que me dejan saber si hay alguna pregunta que quieran hacerla ahora. O en lo adelante también, no hay ningún inconveniente. Lo que quiero es como cerrar esto. De mi parte no tengo inconveniente. ¿No tiene preguntas? No, de mi parte no. Muy bien. ¿Y tú, Pamela? No, tampoco, porque como hasta el momento lo que va es sencillo y lo que uno tiene que hacer es leerlo mucho para memorizarse todos los pasos y demás. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, sí me gustaría saber sus logros alcanzados con relación a este tema que ya vimos. ¿Qué conocieron? ¿Cómo se sienten con esto que hemos, con esos conocimientos que hemos transferido? A lo mejor ya ustedes lo sabían, lo reforzaron ahora. ¿Qué aprendieron de este primer tema? Bueno, realmente hay muchas cosas que uno no sabía y que, como le he comentado, uno va a ir aprendiendo en la medida en que uno vaya leyendo, porque son muchas cositas que uno tiene que ir leyendo. Y nada, eso es lo que yo mayormente he podido observar. Sí leí el tema de la ley 633, la ley 1192, estoy en eso porque son como 143 páginas. Sí, pero esa no te recomiendo, Pamela, que la lea. Nada. Esa no te recomiendo que la lea, Pamela. La 1192, no. Leerla así, no. Eso es por parte, según el tema. Ok, porque de hecho vi que la 633
Vista, la que usted había mandado. Ajá. Esa vi que hace mucho tiempo de esa. No sé si tendrá modificaciones, me imagino, ¿verdad? Las modificaciones, si tiene modificaciones, la tiene ahí mismo en el documento que yo le envié. Ah, ok. Sí. Pero entonces, es como le digo, de mi parte, seguir mayormente el tema de lo de leer para aprenderlo más. Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, de nada, vamos a continuar con el tema correspondiente al día de hoy, dejándoles saber que cualquier pregunta que tengan, aunque ya hayamos agotado ese tema, pueden hacerla sin problemas. Entonces, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que es el de la nómina. Momento. Bien, entonces vamos a trabajar con este tema que se llama manejo de nóminas y TCS. Este es un tema muy abundante, muy grande, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, entonces, y no se desesperen. Si nos tenemos que tomar 2 noches, como dijo Pamela, no la vamos a tomar, porque lo importante aquí es que ustedes entiendan. Y aquí yo les voy a dar el concepto para que ustedes entiendan el concepto de cómo se maneja y cómo se elabora una nómina y qué yo voy a hacer con esa nómina y la TCS. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos el objetivo general, que ustedes van a estar en capacidad de realizar nómina de pagos de acuerdo a los procedimientos. Y cuando hablamos de nóminas de pagos, nos referimos a la nómina regular, que es la que se hace o semanalmente, quincenal o mensual, pero también a las nóminas de vacaciones, a las nóminas de salario de Navidad, a las nóminas de prestaciones y a las nóminas de bonificaciones. Entonces, la nómina es el documento en donde están todos los registros que tienen que ver con dinero de los trabajadores, todo lo que es ingreso y todo lo que son las deducciones y deducciones de ley y otras deducciones. Pues aquí tenemos los tipos de nómina: regular, la de siempre, la semanal, la quincenal, la mensual, salario de Navidad, nómina de vacaciones. La del salario de Navidad se hace una vez al año. Nómina de vacaciones, depende de la empresa, de cómo toma las vacaciones. Se puede hacer una sola vez al año o se puede hacer todos los meses. Todo va a depender de la empresa. Nómina de participación en los beneficios se hace una sola vez al año y se hace no en todas las empresas. Y nómina de prestaciones laborales, esta se hace cuando hay terminación de contrato de trabajo. Entonces tenemos estas 5 nóminas. La regular es la nómina en donde se va a registrar todas las percepciones del personal, de los trabajadores, su salario de manera regular o de manera extraordinaria. Bien, estas informaciones de la nómina, dice que es información no restringida, fácil de acceso de acuerdo a la información de los colaboradores. Entonces, estas nóminas se van a trabajar con la frecuencia en que la empresa lo requiera. Willy trabaja nóminas quincenales, ¿verdad, Willy? Aquí tenemos la frecuencia de la nómina, que es el periodo, ¿verdad? Tipo, el semanal, la semana. Catorcenal, cada 14 días. Quincenal, los días 15 y los días 30. Y mensual, los días 30, ¿verdad? O 31, o 28, 29, depende de febrero. Entonces, esa es frecuencia de nómina regular. Tipos de ingresos. Los ingresos pueden ser ordinario, extraordinario, nocturno, comisiones e incentivos.
ordinario, extraordinario, nocturno, comisiones e incentivos. Entonces, en base a esto, esta es la primera parte. Y aquí, en los ingresos y en las deducciones de las nóminas regulares, que vamos a tomar un poquito más de tiempo. Ya en las demás nóminas no nos vamos a tomar tanto tiempo. Lo primero que vamos a calcular es el salario, ¿verdad? Los ingresos. El salario ordinario es la retribución que se paga al trabajador, por lo cual te contrataron. Mira, tú vas a comenzar a trabajar aquí y te vamos a pagar quincenalmente 15,000 pesos. Los 15 y los 30 tú tienes 15,000 pesos. Ese es el salario ordinario. Ahora bien, si esa persona trabaja después del horario de trabajo convenido, entonces se le va a pagar un salario extraordinario. Salario mínimo. Vamos a trabajar mucho con el salario mínimo. El salario mínimo es el mínimo de un sector, el mínimo que se puede pagar. Y es el salario que está normado por el Ministerio de Trabajo. Es decir, que si un trabajador gana más del mínimo, ya ahí el Ministerio de Trabajo no se inmiscuye, porque está por encima del mínimo. Bien, entonces hay unas resoluciones de salario mínimo que es importante que ustedes la tengan a mano. Y ya cuando yo le entregue su material, ustedes la van a ver. El salario mínimo, importante decir, el salario mínimo cambia cada 2 años y cambió ahora en julio, ¿verdad? En julio cambió y ahora el 1 de enero volvió a cambiar, pero ya eso fue en la misma resolución que se hizo en el año pasado. Entonces ya toca otra vez el cambio en el 2023, finales de 2023. Dios mediante. Entonces, cada 2 años hay reajuste salarial. Esto es importante saberlo porque cuando son empresas grandes en que se trabaja, la mayor parte de sus trabajadores tienen salario mínimo. Bien, entonces eso va a depender el tipo de empresa para el salario. Empresas grandes que tienen más de 151 empleados y más de 202 millones de ventas al año. El salario actual es 21,000 pesos. Pero para empresas medianas de 51 a 150 empleados y con ventas de 54 millones y hasta 202 millones o menos, ¿verdad? 201,999,000. El salario mínimo de los trabajadores es 19,250. Para empresas pequeñas, de 11 a 50 trabajadores, el salario mínimo es de 12,900. Aquí las ventas son de 8 millones a 54 millones. Las microempresas que tienen un máximo de 10 trabajadores tienen un salario mínimo de 11,900. Entonces aquí importante, esta nueva resolución del año pasado trajo algunas confusiones, porque primera vez que se distribuyen las empresas de esta manera. Otra cosa es que la gente decía, bueno, yo tengo 11 empleados, pero mis ventas ni siquiera llegan a 8 millones, ¿cuánto le pago? Entonces ahí entra la resolución y dice, no, lo que le convenga al trabajador. Siempre he pensado en el beneficio del trabajador. Si tengo 11 empleados y tengo ventas de 5 millones de pesos al año, entonces yo le voy a pagar a ese trabajador 12,900. Pero si tengo 10 empleados y tengo ventas de 15 millones de pesos, ¿cuánto le voy a pagar al empleado? Le voy a pagar 12,900. ¿Me entienden esa relación? No es solamente de que tengo más de 11, menos de 50 y que mis ventas están encasilladas a más de 8 millones y menos de 54. No, todo va a depender, si en una o en la otra, pero siempre con el beneficio de los trabajadores. Ok, perfecto. Entonces todo depende de la cantidad de empleados y del monto de venta bruto que la persona tenga al año. Exactamente. Esas dos varía, entonces ahí uno va a saber cuál es el salario que le corresponde al empleado.
Exacto. Si son 11 empleados, pero tu venta son 5 millones, tú le pagas esto, 12.900. Pero si son 10 y tú vendes 9 millones, tú le vas a pagar 12.900. Ok. Pero eso está en una resolución, Pamela. Eso no son cosas que uno tenga que tener ahí en la cabeza. No, saber dónde está la información es lo importante. Este cuadrito que yo tengo aquí es algo que va a ayudarlo a ustedes para calcular la nómina regular, las prestaciones, las vacaciones, todo. Entonces es importante que ustedes lo sepan. Mientras ustedes se aprenden este cuadrito, ustedes lo pueden utilizar. Entonces, fíjense que una semana, esto es laborables, esto es cantidad de días laborables. Una semana es igual a 5.5 días laborables, que comienza lunes y termina sábado al mediodía. Una quincena es igual a 11.91 días. Un mes es igual a 23.83 días. Un año es igual a 12 meses. Un mes es igual a 2 quincenas. Un año, 52 semanas. Un mes, 4.33 semanas. Y un día, 8 horas. Hay mucha gente que dice, no, yo gano 2,000 pesos semanal. Entonces son 2,000 por 4, son 8,000. Yo gano 8,000 pesos. Y no es así. Si gana 2,000 pesos semanales, entonces, coge mi celular para calcular. Si gana 2,000 pesos semanal, mensual, esa persona va a ganar 2,000 por 4.33, que son las semanas que se trabajan en el mes. Entonces, ese trabajador gana 8,660 pesos. Bien. Ahora, si yo le digo, el trabajador gana 8,000 pesos, ¿cuánto gana semanal? 8,000 pesos mensual, ¿cuánto gana semanal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo veo en mi cuadrito, ¿verdad? ¿Cómo está? Me dan el salario por mes y lo quieren por semana, entonces voy a buscar esa conversión. Salario por mes y lo quieren por semana, entonces voy a dividir ese salario que me dieron mensual entre la cantidad de semanas que tiene el mes. En este caso, el salario semanal sería 1,847. E igual, si me dan el salario por día y lo quieren por hora, yo voy a decir salario por día entre 8 horas. Y ahí me va a dar el salario por hora. El salario diario, si me lo dan mensual, el salario mensual entre 23.83. Si me lo dan el salario quincenal y lo quieren por día, el salario quincenal entre 11.91. Y si me dan el salario semanal y lo quieren por día, entre 5.5. Eso es cuestión de aprendérselo y de practicar. Entonces, vamos a calcular ahora mismo. Cojan su celular o lo que tengan a mano. Vamos a calcular el salario quincenal, semanal, diario y por hora de este trabajador que gana 20,000 pesos mensual. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo necesito, les voy a dar unos minutitos. Ustedes pueden hablarlo entre ustedes. Le voy a dar 3 minutos para que me hagan eso. Por favor. Dele atrás, por favor, profesora. Ok. A ver. Aquí. Sí, yo se la voy a poner, Willy. Yo se la pongo. Ok. Entonces, ustedes van a anotar lo que ustedes necesitan. Salario quincenal, semanal, diario, por hora, 20,000 pesos mensual. Anótense eso para luego yo ponerle la tablita. Y me avisa. Me avisan cuando lo tengan anotado. Ok. Listo. Entonces les dejo esto aquí. Ustedes lo trabajan. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Quincenal. Sería
Profe, usted dijo que la fórmula era el monto dentro de, vamos a decir, 20,000 dentro de 11,91, que viene siendo el quincenal. Mira, si tú tienes el salario quincenal y lo quieres diarios, lo hace así como tú acabas de decir. Si lo tienes quincenal, pero el salario que yo le di fue un salario mensual. Vamos a volver para acá. Yo le di mensual 20,000, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber cuánto va a cobrar ese trabajador quincenal. Si gana 20 mensual, ¿cuánto cobra quincenal? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Buscar aquí. Siempre voy a buscar el mes, porque el salario está expresado en mes. ¿Verdad? Busco esta. ¿Y aquí qué voy a buscar? Bueno, la quincena, el diario, el semanal, y en este caso es el salario mensual entre 2. Y eso es lo que me va a dar Ya. el salario quincenal. Bien. Cualquier pregunta me dejan saber, estoy aquí. Sí. ¿Terminaron ya? Yo sí. Ok. ¿Y tú, Pamela, si necesitas ayuda, de una vez tú lo dices? No quiero que te quedes. Déjame ver. Tu pregunta, que estamos en confianza. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ya. Ok, Pamela, entonces vamos a comenzar contigo, Pamela. ¿Salario quincenal cuánto es? No, dele primero con Willy, que como Willy sabe un poco más. Para... No, ¿Por Sí, qué? contigo. para ir confrontándolo, profe. Contigo. Vamos a ver, para yo irte No, no, explicando. profe, con Willy. Bueno, pues está bien. Willy, adelante. Los caballeros primero. Era primero la dama primero. Pero está Ajá, bien. bueno. Salario quincenal, 10,000. Ujú. El semanal, 4,618,93. Ujú. El diario, 839,27. Y por hora, 104,90.
Ok, entonces Pamela, dime si No, falla. ahí me parece que lo hice mal, porque nada más me cuadró el de los 10,000. Ok, pues vamos para atrás. Entonces, salario semanal, ¿verdad? Vamos a buscar el salario semanal. ¿Qué yo hago? Como me dieron el salario mensual, yo voy Sí, a que ver fueron los... cuántas semanas tiene un mes. ¿Cuántas semanas tiene un mes? ok, sí, ya. 4.33 semanas. Entonces yo voy a dividir los 20,000 entre los 4.33. Y eso me va a dar el salario semanal. Ahora, el salario diario, ¿qué yo hago? Fíjate, aquí yo tengo que un mes tiene 2 quincenas, un mes tiene 23.83 días. Tú quieres el salario por día y te lo dan mensual. Ujú. Entonces tú dices, el mensual entre 23.83. Y el otro, ¿cuál es el otro? Por hora. Por hora. Por hora. Si ya tú tienes un salario por día, porque aquí tú lo tienes por día, ¿verdad? Por día. Ujú. Si tú lo quieres por hora, entonces lo va a dividir entre 8, porque 8 son las horas que se trabajan en el día. Ok, Bien, sí. importante de esto, jóvenes, es saber que eso que está ahí en pantalla lo establece el reglamento de aplicación del Código de Trabajo. Entonces, eso no quiere decir porque hay personas que tienen un horario de 10 horas al día, que entran a las 6, salen yo no sé a qué hora y tienen 10 horas de trabajo. Pero para calcularlo, se calcula como está en pantalla. Hay gente que solamente trabaja de lunes a viernes y no trabaja los sábados y dirán, bueno, la semana de esa persona tiene 5 días, ¿verdad? Esto es como lo establece el reglamento de aplicación del Código de Trabajo. Pudiera ser que en una empresa digan, no, vamos a calculárselo entre 5 nada más, porque nada más trabajan 5 días. Pudiera ser que se encuentre una empresa así. Todo depende de la política, pero como está en pantalla, es la forma correcta de hacer los cálculos de nóminas. Así que si tienen alguna pregunta con esto, alguna duda, pueden dirigirse, creo que está en el artículo 24 del reglamento de aplicación del Código de Trabajo. No creo que no le he subido el Código de Trabajo porque va con este material. Bien, entonces, Pamela, vamos a seguir haciendo ejercicios de esto y vamos a hacer una nómina también. Y ahí tú vas a tener la oportunidad de hacer las prácticas. Continuamos entonces, ahí están las respuestas que ya Willy dio. Bien. Y vamos a hablar ahora del salario extraordinario. El salario ordinario dijimos que es por el cual te contratan y cumpliendo una jornada de trabajo de 44 horas a la semana, que son las horas ordinarias. Entonces, si se trabaja a partir de esas 44 horas, ese salario se convierte en salario extraordinario, más de 44 horas a la semana. Entonces, retribución pagada por el empleador al trabajador por el trabajo realizado en exceso de la jornada convenida. Son 44, entonces, pero yo trabajé 50. Entonces, esas 6 horas me las tienen que pagar de manera extraordinaria. Y aquí tenemos que las horas extraordinarias se pagan más de 44 y hasta 68 se pagan por encima de un 35% de la hora ordinaria. Y las horas extraordinarias, cuando son más de 68 horas a la semana, se pagan por encima de un 100%. Eso lo vamos a ver con detalles. Entonces, más de 44 y hasta 68 por encima de un 35% de la hora ordinaria. Más de 68 horas a la semana por encima de un 100% de la hora ordinaria. Y vamos a llevar eso a numerito. Y aquí tenemos horas en exceso de la jornada.
Salario ordinario, 92,37. ¿De dónde conseguimos ese salario ordinario por hora? Bueno, dividiéndolo, como estábamos haciendo ahorita. Entonces, vamos a suponer que esta persona que tiene un salario por hora de 92,37, trabaja horas extraordinarias, 5 horas extraordinarias a la semana. Entonces vamos a calculársela. ¿Cómo se la calculamos? Vamos a coger su salario ordinario y lo vamos a multiplicar por el 35%. Y ese resultado se lo vamos a sumar, como está aquí. Miren, 92,37 por el 35% me va a dar 32,33. Bien, a eso 92,37 yo le voy a sumar este resultado de 32,33. 92,37 más 32,33 y me va a dar un total de 124,70. Así se calcula las horas extraordinarias cuando son menos de 68 más de 44. Pero si yo me sé eso, si yo sé hacer ese cálculo, yo lo voy a hacer de manera directa. No voy a dar tantos pasos y voy a decir salario ordinario 92,37 por 1,35 y me da el resultado. Bien, 1,35 más de 44 y hasta 68 horas. Ahora bien, cuando son más de 68 horas a la semana, esa diferencia de horas me la tienen que pagar por encima de un 100% del salario ordinario. ¿Y qué significa? La misma operación, pero cambiando el porcentaje. Si el salario ordinario es 92,37, voy a multiplicar 92,37 por el 100% y obviamente me va a dar lo mismo. Yo voy a sumar los 92,37, que es el salario por hora, con ese porcentaje. Y me va a dar 184,74. Pero para hacerlo más rápido, como ya conocemos ese proceso, entonces yo voy a coger el salario ordinario y lo voy a multiplicar por 2. 92,37 por 2 y me va a dar el salario extraordinario cuando son más de 68 horas a la semana. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Continúo? ¿Jóvenes? Sí, continúa, profe. Muy bien. Ok, aquí tenemos el salario nocturno. Ahorita vamos a hacer eso en Excel, ¿eh? Aquí tenemos el salario nocturno. El salario nocturno es aquel que se trabaja después de las 9 de la noche y hasta las 6:59 de la mañana. Si usted trabaja en ese horario, le van a pagar por encima, un 15%, por encima del salario ordinario. Y aquí tenemos de 9 de la noche a 7 de la mañana, ¿verdad? De 9 a 6:59 de la mañana. Todo eso es nocturno. Si yo trabajo solamente 2 horas del horario nocturno, me van a pagar esas 2 horas como nocturna. Es decir, si yo trabajo hasta las 11 de la noche, me van a pagar de 9 a 11 como nocturna. Pero dice que hay jornadas mixtas, que comienzo en la tarde y termino después de las 9. Pero cuando esta jornada mixta tiene más de 3 horas de la nocturna, entonces completa, me la tienen que pagar como jornada nocturna. Ejemplo, comienzo a las 2 de la tarde y termino a las 2 de la mañana. ¿Verdad? 2 de la tarde y termino a las 2 de la mañana. Podrán decir, no, es una jornada mixta porque tiene parte de la tarde, tiene horas de la tarde, porque comienza a las 9 de la noche. Pero ¿qué pasa? Termina a las 2 de la mañana. ¿Cuántas horas hay? De 9 a 12 hay 3 horas y de 12 a 2 hay 2 horas. 5 horas ya de la jornada nocturna. Y me dice que si hay más que si hay, ¿verdad? De 3 horas en adelante ya es nocturna completamente. Entonces, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana, a ese trabajador hay que pagarle su salario nocturno completo. ¿Y cómo se calcula? Se calcula por encima de un 15%. Y es así. Si el salario ordinario
es 92,37, yo voy a calcularle el 15% a esos 92,37. Y aquí tenemos 92,37 por el 15%, me da 3,86. Voy a sumar mi salario ordinario con el porcentaje y me va a dar 106,23. Pero si yo me sé esa operación, entonces puedo hacerla de manera más rápida, multiplicando el salario ordinario por 1,15 y me va a dar el resultado. Bien, entonces también tenemos el salario feriado y descanso semanal. Estos son retribuciones que se pagan al trabajador, pero de igual manera se le paga por encima de un 100% del salario ordinario. Eso es igual que las horas extraordinarias después de 68 horas a la semana. Trabajé día feriado, me lo tienen que pagar, como dicen comúnmente, doble. Trabajé mi descanso semanal, me lo tienen que pagar doble. Bien, y para pagarlo doble, yo voy a decir salario ordinario, ¿verdad? Por un 100%, me va a dar el mismo monto y lo voy a sumar. Por eso es que dicen que las horas, los días feriados y los domingos son dobles, que se pagan dobles. Puedo multiplicar mi salario ordinario por 2 directamente y me va a dar la misma cantidad. Entonces, hemos visto el salario extraordinario, el salario nocturno, salario en días feriados y salario en descanso semanal. 4, ¿verdad? 4. Y ahora vamos a hacer este ejercicio. Anótenlo, por favor. Vamos a ver, anótenlo. 25,750. Salario ordinario. 3 horas en descanso semanal y 4 horas extraordinarias. Anótenlo para yo salir de ahí. En una quincena. Vamos a ver, en una quincena. Me avisan cuando lo hayan anotado. Yo terminé, por si acaso. Ya. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos para atrás, aquí. Te dieron el salario, Pamela, te dieron el salario mensual y tú necesitas el salario quincenal. ¿Qué tú haces? Sería dividir exactamente mensual dentro del tema de la quincena por 2, que es el que está aquí. Excelente. Ve haciendo eso. Nos vamos otra vez para acá y me dice que este señor trabajó 3 horas en descanso semanal, ¿verdad? Tú tienes el salario quincenal. Sí. Pero para tú calcular esas horas, tú necesitas el salario por hora, ordinario, ¿verdad? Si tú tienes el salario quincenal y tú necesitas el salario por hora, ¿qué tú vas a hacer? Eso ya dividirlo entre las 8 horas. ¿Tú tienes el salario quincenal? Sí, tengo el salario quincenal, la mitad, ¿verdad? Sí. 12,875. Entonces, sería dividirlo por las horas. Por los días primero. Ah, Por ok. los días. Quincena, ya entendí, ya, por la quincena. Ajá, que son 11,91. 11,91, sí. Y ahora que ya tú tienes el salario diario, tú lo vas a dividir entre 8. Exactamente. Bien, entendido. Ok, entonces ya tú tienes el salario por hora ordinaria, ¿verdad que sí? Ok, ¿cuántas horas? Espérate. Horas, 3 horas en descanso semanal. El descanso semanal, ¿cómo se calcula? Calcula tú
esa hora ordinaria. ¿Cuánto fue que te dio la hora ordinaria? ¿Cuánto te dio la hora ordinaria? Me dio 1081. 25, 750. ¿Está bien? La hora, no, la hora, yo digo la hora. 12.875 Ajá, por, estaba bien. por 8. La respuesta que tú tenías ahorita, los 1000 y pico, divídelo entre 8. Ay, Dios mío, se está ahí. No te apures, que cuando tengan el formato de nómina es más fácil. Profe, ¿qué fue lo? Dígame qué usted dijo. Ok, yo te dije, ya tú tienes el salario mensual entre 2, te da No, que la señal está un poco mal aquí. el salario quincenal, ¿verdad? Tú tienes ya el salario quincenal. Lo vas a dividir entre 11.91 para saber el salario diario. ¿Cierto? ¿Me escuchas? Espera, que la señal está mal. Profe, la señal. Ok, ¿me escuchas? Ahora sí, profe. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, tu salario diario, ya tú tienes el salario diario ya. ¿Verdad que sí, que tienes salario diario? Ese salario diario lo vas a dividir entre 8 para saber el salario por hora. Ok. Sí, espérese. Hazlo y me dice cuánto te da. 191. Serían, espérese, profe. 12.875. Ajá. Entre 11. Dividido 11. dentro de 11.91 Correcto. por 8. Ajá, entre 8, sí. Entre 8, perdón. Correcto. Que serían 135 pesos. Muy bien. Eso se llama salario ordinario por hora. Fíjate en pantalla lo que hay ahí. ¿Cuál es la operación que sigue para calcular el descanso semanal? Sí. Tú vas a multiplicarlo por 2. Eso que te dio. Ajá, los 270. Muy bien. Entonces, ese es el salario por hora en descanso semanal. ¿Cuántas horas trabajo en descanso semanal? 3. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a decir, esas 3 horas por 270 pesos. Ok. Ujú, 810 por 811. Ok, tú lo dejas por ahí, ya tú tienes los 12,000, ya tú tienes 800, déjalo por ahí. Ahora vamos a calcular las horas extraordinarias. Ya tú tienes el salario diario. ¿Te acuerdas cuánto es el salario? Perdón, el salario por hora. ¿Tú 135. lo tienes anotado por ahí? Sí, 135. Muy bien, entonces ahora toca trabajar las horas extraordinarias, 4 nada más. Como son 4 horas y fue una quincena, entonces sabemos ya que hay que calcularlo al 35%. Con esos 135,7, ¿qué tú vas a hacer? Esto que dice ahí. Ajá. 135,7 por 1.35. 135. Con 7 por 1.35. $182, profe, me da. Ok.
Entonces, esos 182 tú lo vas a multiplicar por la cantidad de horas extraordinarias que trabajó, 4 horas. Ok. 729. Entonces, ahora tú vas a sumar lo que te dio, los 12,000 y pico que te dio de salario quincenal, los 800 y pico que te dio de horas en descanso semanal y eso que te dio ahora de horas extraordinarias. Tú lo sumas. Ok. 12,000. Muy bien. 750. ¿Cuánto? No, usted me dice que sume lo que me dio el salario quincenal. Lo que me dio. El descanso semanal y lo que te dio las horas extraordinarias. Me da 13,831. Vamos a revisarlo porque yo tengo otra cosa. Tal vez yo lo tengo incorrecto. Vamos a ver. 25 O yo, como estoy anotando rápido. Sí, no importa, no te preocupes. Vamos a revisarlo. Aquí me da. Willy, ¿tú lo hiciste? Willy. No, profe. No, ok. Si fuera yo me perdí. Te Como perdiste. lo estaba haciendo, yo me perdí. Ok. Aquí en Porque pantalla. yo lo hacía dividiendo 23.83. Sí, No, no importa, tú lo haces como llegando, se hace como quiera. Entonces aquí tenemos salario ordinario quincenal, los 25,750 entre 2, que son 2 quincenas que tiene el mes. Y me da 12,875. ¿Te dio eso, Pamela? Sí, claro. Muy bien, el salario extraordinario 135 por 1.35, 182,35. Este salario lo voy a multiplicar por las 4 horas que trabajó y me da 729,39. Ok. Entonces, el salario en descanso semanal, 270, espérame. Ok, aquí yo tengo el salario ordinario, ¿verdad? El salario ordinario lo multiplico por 2 para saber el salario en descanso semanal y me da 270. Los 270 por 3 me da 810. Así te da. Entonces vamos a sumarlo de nuevo, a ver si yo tengo un error ahí. 12,875 más 729,39 más 810,42. 14,414. Pamela. Revisa la suma, porque tú tienes los números bien. Willy, ¿alguna pregunta? ¿Algo quiere que vuelva y repita? Porque como yo estaba como concentrada en Pamela. bien, no se preocupe. Yo tenía entendido, como me habían explicado, que el sueldo quincenal uno lo dividía entre 23.83 y después lo dividía por 8. No así Sí. como... No. El sueldo quincenal Ajá. no te va a dar menos. Lo va a engañar. Porque si tú dices 12,875 entre 23,83, así es que tú me dices. Sí. No. Me engañar el trabajador. Ay, yo engañaba entonces, profesor. Ay, no me digas eso. Pero nada, ya en lo adelante, entonces ya tú sabes, no puedes engañar a los trabajadores. Claro que no. Bien, continuamos. Vamos a continuar. Y aquí, ese lo van a hacer ustedes solitos. Y le voy a dar... Una cosa, profesora, y disculpa. ¿Se puede hacer directo? En vez de, un ejemplo, los 25,750, en vez yo de dividido entre 2 y después dividirlo entre 1.11, un ejemplo,
Yo lo puedo dividir entre 23.83 dividido entre 8. Exacto. Ah, bueno. Míralo ahí donde está. Ujú. 23.83 y después entre 8. Sí, más rápido. Ajá. Después ustedes le buscan los trucos. Ujú. Ok, aquí hay otro ejemplo. Usted no me deja mucho ejercicio de eso, no me imagino, profe. Así no, así no. Ya en la nómina. Que van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo, pero así por empleado no. Ahí hay otro. Vamos a trabajarlo, trabajenlo. Les voy a dar unos minutitos para que lo hagan. Sí, lo trabajan solo. Yo Sí. estoy aquí de este lado. Cualquier pregunta me dejan saber. Si quieren que le pongan esto, esta o las otras, ustedes me dejan saber. Yo estoy aquí, oyeron, aunque esté el micrófono apagado. Ay, sí. Le envié todo por WhatsApp porque la señal de Pamela no está buena.
Ay, usted no podía entrar también, ¿verdad? ¿Cómo fue, Pamela? No, profe, ahora fue que pude entrar. Es que la señal mía aquí está bien mala. Está bien, yo le mandé Sumamente mala. le mandé por WhatsApp todos los detalles. No te preocupes, Pamela, que hoy, ¿verdad? Estamos comenzando, no te preocupes. Yo le voy a poner ejercicio, si tenemos que coger varias noches, la vamos a coger para eso. Ajá, eso le iba a preguntar, que sería bueno ponerlo mucho. Bueno, yo me imagino No mucho te ejercicio de eso preocupes, para mayor. no te preocupes. Así que vamos, lo primero es la mente positiva de que vamos a aprender. Sí. Muy bien. Entonces, estoy de este lado, cualquier pregunta me dejan saber. No, pero yo no puedo hacer. Y toda la información por WhatsApp, Pamela, que puedes trabajar. Ah, ok, ya la vi. Ok.
¿Cómo vamos, jóvenes? Yo terminé. Ok. ¿Y tú, Pamela? Pamela. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a continuar. Y como Pamela dice, yo lo voy a buscar ejercicio solamente de hacer esto. Y luego le voy a poner ejercicio de nómina. Bien. Para que ustedes, para que afiancen los conocimientos de estos cálculos. Bien, Pamela, no sé si me escuchas. Pamela. Bien, entonces, fíjense. Ya nosotros ahí con esto, nosotros agotamos todo lo Sí, le escucho, profe. Ok, con este tema nosotros agotamos todo lo que es ingresos. Bien, le voy a poner unos ejercicios para que calculen eso mismo que ustedes están haciendo, para que lo vuelvan a calcular. Diferentes ingresos, para que calculen salario diario, quincenal, semanal, horas extras, horas nocturnas, horas en descanso semanal, horas feriadas, todo eso lo voy a poner en ese ejercicio para que practiquen bien. Y luego entonces vamos a entrar a lo que es la nómina en sí. Y la nómina la vamos a hacer en dos partes. La primera parte que es de ingresos y la segunda parte que es de deducciones. En el día de hoy yo quiero entrar por lo menos a lo que es deducciones, aunque no sean las explicaciones, porque quiero asegurarme que ustedes entienden bien primero lo que son los ingresos, para luego explicar con detalle las deducciones, pero por lo menos entrar hoy a lo que es la teoría. Entonces, vamos a comenzar con las deducciones y terminamos aquí cuando yo termine la teoría de las deducciones. Bien, para no entrar con otra cosa, porque quiero darle la oportunidad de que revisen, de que hagan la tarea, de yo revisarla, y luego hablamos de la nómina. Entonces, las deducciones. Las deducciones en el Código de Trabajo establece que se pueden realizar los autorizados por la ley, como son el descuento de la seguridad social, el descuento de impuestos sobre la renta, los relativos a cuotas sindicales previa autorización escrita del trabajador. Si hay un sindicato, saben que se paga al sindicato, entonces eso también se puede descontar por nómina. Y los anticipos de salario hechos por el empleador. Pero también se puede descontar por nómina todo lo que sea relativo a los créditos que se otorgan por las instituciones financieras cuando el empleador es el garante. Bien, y cualquier otro plan de pensión privada. Esos son los descuentos que se pueden hacer por nómina. Pero ustedes dirán, pero hay algunas empresas que le prestan dinero a los trabajadores, que le compran farmacia, que lentes, que esto, que aquello, y se los rebajan de nómina. Claro, pero para hacer ese descuento de nómina, tienen que tener un contrato firmado con el trabajador que diga que él autoriza a hacerle ese descuento a la semana. Willy, si tú tienes casos así, que tú tienes trabajadores que le hacen descuento, que no sean los mencionados, me dejas saber para pasarte el contrato. De todos modos, lo voy a poner en el material de apoyo. Está bien, sí, porque tengo unos cuantos ahí que deben ir. Ok, tiene que tener un contratico donde diga que esa persona autoriza que tú le descuentes de nómina. Muy bien, entonces los descuentos que vamos a ver aquí en esta clase se llaman seguridad social e impuestos sobre la renta, esos dos. Seguridad social es la ley 8701 y en la resolución 72 del 2003 se estableció cuáles son los salarios cotizables. Salario cotizable para seguridad social es aquel que está sujeto a la retención de la seguridad social. En impuestos sobre la renta se llama salario imponible o renta imponible. Eso es lo que está ya sujeto a calcular el impuesto sobre la renta. Entonces, cuando decimos salario cotizable, se refiere a seguridad social. En la resolución 7203 dice
que los ingresos que van a formar parte de ese salario son el salario ordinario, que ya sabemos cuál es la definición, cuál es el salario ordinario, las comisiones y pago por concepto de vacaciones. Entonces tenemos esos tres ingresos que hay que deducirle la seguridad social. Si el empleado tiene incentivos, a la parte de incentivos no se le va a descontar seguridad social, solamente a salario ordinario, a comisiones y pago por concepto de vacaciones. Bien. Entonces, aquí tenemos una pequeña tablita de las retenciones. Y aquí tenemos el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es el que conocemos, AFP, ¿verdad? Fondo de pensiones. El trabajador debe pagar un 2.87% y el empleador debe pagar un 7.10%. Para el seguro familiar de salud, el SFS, el que conocemos como ARS, el trabajador debe aportar 3.04% de su nómina, de su salario, y el empleador 7.09%, tomando en cuenta siempre que es el salario ordinario, las comisiones y las vacaciones. Aquí tenemos los topes de salarios cotizables. ¿Qué significa topes? Bueno, un tope es hasta ahí tú me vas a cobrar. Hasta ahí. Entonces, de riesgo laboral hasta 65.050. De seguro familiar de salud hasta 162.625. Y de pensión hasta 325.250. Eso es fácil. Eso lo que quiere decir es que si el empleado tiene un salario de 170,000 pesos, la ARS se la voy a calcular en base a 162,625. Igual, si el empleado tiene un salario de 350,000 pesos, la AFP se la voy a calcular en base a 325,250. La ARS en base a 162,625 y el cálculo para nosotros cuadrar la nómina de la TCS con la nómina que nosotros tenemos, entonces la ARL la voy a calcular en base a 65,050. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a calcular aquí. Tenemos que el empleado X gana 150,000 pesos. ¿Cuánto se le va a descontar a ese empleado de salud? Gana 165. Yo voy a decir 162,625 por 3.04. Y a ese empleado se le va a descontar de salud 4.943,80. Es decir, a todo aquel que gane de 162,625 en adelante, sin importar hasta qué punto, se le va a descontar de salud 4.943,80. Igual, una persona que gane 350,000 pesos al mes, ¿cuánto yo le voy a descontar? De salud le voy a descontar en base a los 162 y voy a decir 162,625 por 3.04%. Le gana 350 y le voy a descontar de ARS 4.943,80. Y de AFP, ¿cuánto le voy a descontar? Gana 350,000, pero yo le voy a calcular en base a 325,250 por 2.87% y lo que le voy a descontar es 9.334. Eso quiere decir que todo aquel que gane 325,250 o más, siempre le voy a descontar el mismo monto de AFP, que son 9.334,68. Y aquí tenemos un pequeño ejercicio. Y vamos a ver, por lo menos, yo quiero que me hagan el número 1, 17.610. ¿Cuánto va a pagar de ARS el empleado y de AFP? ¿Y cuánto va a pagar el empleador
de ARS y de AFP. Vamos a ver, anoten el número, 17.610. Cuando lo anoten, me dejan saber. Ya, profe. Muy bien, entonces vamos a calcular lo del empleado y lo del empleador. El empleado es este, ¿verdad? El trabajador. De seguro de pensión, ¿cuánto le vamos a descontar? 2.85. Entonces son, ¿cuál es el salario? 17.610. Serían 500. 505, muy bien, Pamela. ¿Y el empleador cuánto va a pagar? ¿Cuánto va a pagar el empleador? Aquí está, el 7.10%. ¿Cuánto es? Eso me da 1.250,31. ¿Qué yo voy a hacer? 17.610 por 7.10%. Eso es de pensión. Ahora vamos a calcular de salud. Si son 17.610 por 3.04%, entonces me va a dar de salud 535,34. Y de pensión me va a dar 17.610 por 7.09%, 1.248,55. Y así, Por ahí me dan bien, más o menos. por ahí te da, espérate, también se Sí. más. 17.610 por 7.09, 1.248. Ah, ok. Ya. Yo Ya. lo calculé por 7.10 y ya. Sí, 7.10 es para FP, 7.09 Ajá. es para salud. Bien, entonces así se calcula la seguridad social. Ahora bien, cuando hay montos altos que sobrepasan que llegan o sobrepasan el tope, ahí se calcula de otra manera, pero no vamos a entrar hoy en ese cálculo. Bien. Entonces, el otro descuento que se hace de nómina se llama impuesto sobre la renta de asalariados. En este impuesto, desde el 2017 tenemos la misma tabla. Entonces, mensualmente todo aquel que gana de 34.685 en adelante se le va a calcular impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, además del salario, están grabados las comisiones, las horas extras, las vacaciones, proporción de salario de Navidad que exceda la 12ª parte. Todo está grabado, todo lo que usted le dé al trabajador en efectivo está grabado con este impuesto, todo. Ahora bien, hay algunas cositas que están exentas. ¿Y cuáles son esas? Bueno, la seguridad social. Por eso usted tiene primero que calcular la seguridad social y restarle esa seguridad social al salario bruto. Y ahí usted va a tener el salario neto o el salario imponible. Y a ese monto le vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Aquí hay una tablita, yo creo que es la del año pasado, pero es la misma escala. Aquí está. 15, 20 y 25, eso no cambia, esos porcentajes. Lo que cambian son los valores, pero desde el 2017 hasta la fecha tenemos los mismos valores, la misma escala. Exenciones por debajo de 34.685 al mes, el salario de Navidad, las indemnizaciones por accidentes de trabajo, las indemnizaciones de preaviso y auxilio de cesantía, nada de eso se le calcula impuestos sobre la renta. Los viáticos, traslado, eso no tienen impuestos sobre la renta. Y ya vamos a ir al cálculo del impuesto sobre la renta, pero eso no lo vamos a hacer hoy, obviamente. Entonces, ¿qué yo propongo? Yo propongo que mañana yo le voy a subir unos ejercicios de la primera parte que vimos. Ustedes lo hacen, si lo pueden hacer en esta semana, lo hacen para yo revisarlo y ver y tantear
Y si puedo poner la primera parte de la nómina, se la pongo. Y si no, entonces ya el lunes trabajamos con la parte de ingresos, pero en una nómina, en un formato. Bien, y si el lunes nos da tiempo, explicamos con detalles la seguridad social y el impuesto sobre la renta. Eso es lo que yo propongo. De mi parte, lo vamos a dejar hasta aquí. Así que yo espero que ustedes se pongan a leer, se pongan a hacer ejercicios en la medida de sus posibilidades. Tienen pendiente la clase del lunes, la tarea que es una conciliación bancaria. Les subí todo lo que tenga que ver con caja chica, con conciliación bancaria, con cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Entonces, para que trabajen con eso este fin de semana. Bien, cualquier pregunta que tengan, me dejan saber. Muchísimas gracias. Si quieren hacer una pregunta ahora, antes de irnos, pueden hacerla. Bien, pues muchísimas gracias, jóvenes, que tengan buenas noches, que duerman bien y estoy a la orden. Se ponen a estudiar y cualquier duda que tengan, me contactan, por favor. Y nos vemos probablemente el lunes, ¿verdad? Pero quién sabe. Muchísimas gracias por todo.